Muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo muy cariñoso, muy fraterno a los hermanos y a las hermanas de la hermana República Bolivariana de Venezuela, en especial a los hermanos y las hermanas de acá, de la ciudad de Maracaibo. Yo le comentaba a nuestro vicepresidente que había oído hablar de Maracaibo en las telenovelas. Siempre aparece Maracaibo en las telenovelas venezolanas que se ven en todas partes de América Latina, y ahora me siento muy contento, muy feliz de estar acá en esta tierra caliente, de corazón amplio, definitivamente hermoso. Y agradecer, por supuesto, saludar a nuestro vicepresidente del Estado venezolano, al presidente Hugo, con quien pude hablar hace un ratito por teléfono, y a quien le decíamos y le diremos siempre: presidente Hugo, aquí tiene un bolchevique al servicio de la causa continental, de la causa mundial. Y le decíamos, evidentemente usted es una persona muy sencilla, muy humilde, pero le decía: presidente Hugo, el continente depende de usted, de su lucha, de su esfuerzo. Y el continente va con él, el continente está con él, y acompañamos esta nueva batalla física de la cual estamos seguros. Su energía, su fuerza, su sol que alumbra va a triunfar por encima de la adversidad. Estamos contigo, presidente Hugo, todo el continente te acompañamos. Quiero saludar muy respetuosamente a nuestro ministro de Culturas, a la compañera Carmen Borges, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Gracias por invitarme, mi compañera. Y por supuesto a nuestros profesores que están acá, profesores de mucho tiempo, compañero Enrique, profesor de filosofía, a la compañera Marta, varios profesores de quienes hemos aprendido mucho en la vida. Los errores son de nosotros, las virtudes vienen de nuestros profesores que nos han enseñado a comprender nuestro continente, a comprender nuestra realidad y a comprometernos. El tema de este Foro Internacional de Filosofía es Estado, Revolución y Construcción de Hegemonía. Nada más pertinente que ese título. Inmediatamente que llegó la invitación, le dije a la embajadora, a nuestra embajadora Cris, que me vino a la mente el libro de Lenin, El Estado y la Revolución, que no sé con qué tiempo ese compañero lo escribía en pleno proceso revolucionario. Y él estaba escribiendo el Estado y la Revolución, le daba tiempo para escribir el Estado y la Revolución, para revisar los textos de Marx, de Engels, para poner el punto de vista en pleno momento revolucionario. El que hoy en América Latina, gradualmente en el mundo, acá en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, estemos hablando del Estado, la revolución y construcción hegemónica, es un título pertinente porque viene al caso, viene a interrogarnos sobre lo que está pasando en el continente. Ha habido procesos políticos muy importantes. ¿Qué dicen del Estado? ¿Cómo interpelan al Estado? ¿Qué están haciendo con el Estado? ¿Qué tipo de revolución están llevando adelante? ¿Cuál es el alcance, el contenido de esta revolución, de estas revoluciones? Y construcción hegemónica, ¿cuál es el sedimento, la profundidad cultural de estos procesos de cambio y su capacidad expansiva social? Felicito a los compañeros que estén debatiendo esto
que se pongan a dialogar en torno a esto, a intercambiar criterios, porque no hay nada más pertinente para definir la situación del continente: Estado, revolución y construcción de hegemonía. Yo voy a intentar incorporar en el debate un conjunto de elementos que vienen de nuestra reflexión teórica, pero fundamentalmente de nuestra comprensión y de nuestro vivir de la situación boliviana. Cuando hablamos del Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el Estado? Evidentemente el Estado tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la presidencia, con la vicepresidencia, con los ministros. ¿Es Estado? Sí, es Estado, pero no es únicamente eso el Estado. Tiene que ver con el trabajo de distintas instituciones del gobierno, ministerios, dependencias, gobernaciones, alcaldías. ¿Eso es Estado? Sí, eso es Estado, pero no es únicamente eso el Estado. El Estado también tiene que ver con el ámbito de las instituciones legales, las cortes de justicia, los juzgados, los tribunales. El Estado tiene que ver con la policía, con las Fuerzas Armadas, con el Parlamento, con el sistema de partidos políticos. Ese es uno de los elementos del conglomerado llamado Estado. El gobierno es Estado, sí, pero es mucho más que gobierno. No asociemos, a veces tendemos a asociar gobierno con Estado. No. El gobierno es parte del Estado, es el gobierno, sus instituciones, es el ámbito judicial, el ámbito coercitivo legal, es el ámbito administrativo. Estado también es el ámbito institucional, cultural, que tiene cualquier organización estatal, régimen cultural, sistema educativo universitario, sistema educativo escolar. Es el conjunto inicial de nuestra primera aproximación al concepto de Estado. Si ustedes se fijan, hemos mencionado ahorita en el del Estado a varias instituciones. Presidencia, Parlamento, ministerios, tribunales de justicia, Fuerzas Armadas, policía, régimen cultural, sistema de partidos políticos. En un primer acercamiento, entonces, el Estado son instituciones. El Estado son instituciones. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el ámbito coercitivo, el ámbito legal, y en tanto instituciones forman el primer componente del orden estatal, de la estructura estatal. Estado es, en primer lugar, instituciones. Diversas instituciones. Pero en segundo lugar, el Estado no es solamente eso, no es solamente instituciones. El Estado también es ideas, palabras, símbolos, memorias. Es parte del Estado, por ejemplo, conforme el orden estatal, el conjunto de maneras en que las personas recordamos la historia a través del sistema educativo. Entendemos nuestro pasado, valoramos o depreciamos a nuestros héroes, a nuestros dirigentes, a nuestros libertadores. Esa narrativa de nuestro pasado, cómo está ordenada la narrativa del pasado, es parte del orden estatal. El régimen de enseñanza de ideas legítimas. ¿Qué se enseña en colegio y qué nos debe enseñarse en colegio? ¿Qué es valorable del aprendizaje en la universidad y qué no es valorable en el aprendizaje universitario? Eso también forma parte del Estado. Son ideas. Pero también son creencias. El Estado
a lo largo de su existencia, sedimenta, difunde en las mentes y en las almas de las personas creencias, valores, principios. Ordena en la formación de los niños, de los jóvenes, de la vida cotidiana, en el trabajo de las instituciones, esquemas morales de la vida, esquemas morales de la sociedad, esquemas morales de lo que debiera ser el futuro, el porvenir. Esta es una dimensión más complicada, pero tanto o más decisiva que la institucional de la existencia del Estado. El Estado es también entonces ideas fuerza, ideas dirigentes, sentido común de las cosas, sentido común de lo que fue el pasado, sentido común de lo que es el presente, sentido común de lo que debe ser el porvenir. Eso también es Estado. Estado es la aceptación del ciudadano cuando uno ve una luz roja y detiene el automóvil. No hay un cañón apuntándonos a que paremos. Nos paramos con la movilidad. Esa creencia de que tengo que pararme ante una luz roja, de que cuando el legislativo emite una ley y tengo que acatar la ley, aunque no me guste, esa es una creencia, es una tolerancia. Eso es también Estado. Si no hubiera ese ámbito del Estado, de la creencia, de la idea fuerza, del sentido común, muchas de las decisiones que toma el Estado no se acatarían, porque no se podría imponer todo por la fuerza, por la coerción. Se requiere una aceptación, una tolerancia, un esquema mental o un conjunto de esquemas mentales que nos hace aceptar, nos hace comprender, nos hace validar la decisión del gobernante, puede ser del presidente, del ministro, de la autoridad, del jefe policial, del parlamentario, o del ámbito judicial, o del juez, o del fiscal. Ese ámbito institucional funciona gracias a creencias, gracias a aceptaciones, gracias a esquemas morales, a esquemas éticos que llevan al ciudadano a aceptar, a acatar tal o cual decisión. Este segundo ámbito ideal de la vida social es el segundo componente del Estado. El Estado como un sistema de creencias, el Estado como un sistema de tolerancias, de ideas, de preceptos ordenadores de la vida cotidiana de las personas. Es la segunda dimensión del Estado. Pero hay también una tercera dimensión del Estado. Si ustedes quieren, el Estado es la suma de estos tres componentes: instituciones, creencias, sentido común sobre distintas actividades de la vida. Y el tercer elemento de la existencia del Estado es lo que llamaríamos la correlación de fuerzas. ¿Qué significa esto? Que en cualquier institución, puede ser el Ejecutivo, puede ser la universidad, puede ser la gobernación, puede ser la alcaldía, en cualquier institución hay grupos de personas que tienen mayor capacidad de influencia sobre tal o cual decisión. Hay otro grupo de personas que tienen menos capacidad de decisión e influencia en alguna acción estatal. Desde la alcaldía, desde el puesto policial, desde el juzgado, la universidad, la gobernación, el ministerio, el parlamento, la presidencia, absolutamente todas las instituciones del Estado tienen grupos, estructuras, colectividades que tienen mayor influencia en la toma de decisiones, y hay colectividades, grupos sociales que tienen menos influencia en esa toma de decisiones. El Estado es también entonces una estructura de correlación de fuerzas sociales. Hay colectividades, clases sociales, identidades sociales
que tienen mayor presencia y capacidad decisoria sobre tales o cuales temas. Y hay otras colectividades que tienen menos capacidad decisoria, menos presencia en la toma de decisiones. A esa diferenciación de capacidades decisorias les vamos a llamar el Estado como correlación de fuerzas. Entonces el Estado son instituciones, el Estado son ideas, son creencias que ponen en funcionamiento la aceptación y la tolerancia moral entre gobernantes y gobernados, y el Estado son correlación de fuerzas. Entonces tenemos una mirada, un primer acercamiento al Estado como algo muy dinámico, como un flujo muy dinámico. A veces en la lectura de nuestra formación marxista o de izquierda, veíamos al Estado como una máquina, como una especie de herramienta externa a la sociedad, y no había sido tanto así. Evidentemente es una máquina, tiene procedimientos, tiene normas, tiene reglas, tiene funciones. Evidentemente es una máquina, pero es una máquina también relacional. En esas normas, procedimientos, jerarquías, hay una correlación de fuerzas previa, puesta en juego. Ha habido gente que ha hecho la norma, ha habido otro grupo que ha hecho el procedimiento, ha habido clases sociales o grupos de influencia que han elaborado tal ley o tal decreto. La norma, el procedimiento, la jerarquía del Estado es un producto de correlación de fuerzas, no ha caído del cielo. No es algo inorgánico, sino es una prolongación orgánica de la propia estructura jerárquica de la sociedad. Entonces, tenemos un primer acercamiento al Estado como una máquina relacional. Es institución, es creencia y es correlación de fuerzas. Pero el Estado es Estado porque tiene el control, el monopolio, usando las palabras de Marx y de Weber. El Estado es Estado en tanto monopoliza ciertas decisiones. A saber cuáles. Monopoliza la coerción legítima. Monopoliza la tributación. Monopoliza la legitimidad. Esta máquina relacional, territorial, porque se desenvuelve en un territorio, en un ámbito poblacional, irradia su presencia en un ámbito territorial, tiene al menos 3 monopolios. En verdad 4 monopolios, pero los 3 son los más conocidos. El monopolio de la coerción legítima, trabajada inicialmente, fundamentalmente por Marx, por Lenin. El Estado como una máquina de dominación de una clase sobre otras. La coerción legítima. Si todas las clases y los grupos y las regiones tuvieran el control de la coerción legítima, no habría Estado. Tendríamos múltiples republiquetas, como de alguna manera sucedió a principios de la formación de la República. Un Estado se consolida porque concentra gradualmente con el tiempo el monopolio de la coerción reconocida como válida, de la coerción reconocida como legal, de la coerción reconocida como valedera. Pero un segundo monopolio del Estado es la tributación. El día de ayer yo en Bolivia hacía una reflexión sobre las empresas del Estado, de cómo las empresas del Estado ahora concentran el 35% de la economía nacional. Hemos nacionalizado muchas empresas y eso le permite al Estado concentrar recursos, concentrar tributos. Tributos por las compras, por las ventas de mercancías, pero también tributos por la renta petrolera,
por la renta del gas, por la explotación de minerales, y eso le da al Estado recursos económicos con los cuales construye escuelas, construye hospitales, construye carreteras, construye universidades, etc. Si no tuviera ese monopolio de la tributación, no tendría recursos para luego utilizarlos colectivamente. Un segundo monopolio del Estado es el monopolio de la tributación social. Monopolio de la coerción legítima, monopolio de la tributación, monopolio de la legitimidad. Es decir, de lo que la gente cree que es correcto, válido, aceptable, legal. Si no tuviera ese monopolio, las instrucciones del Estado no se acatarían. Las instrucciones de los gobernantes a nivel nacional, a nivel de gobiernos departamentales, de gobernaciones o de municipios, no se tomarían en cuenta, no se acatarían. El Estado, esa es la parte trabajada por Weber y por Bourdieu, también monopoliza entonces la legitimidad, un monopolio de la legitimidad social. El Estado es una máquina relacional con tres componentes internos: instituciones, ideas, correlación de fuerzas, que tiene tres monopolios: el monopolio de la legitimidad, el monopolio de la coerción, el monopolio de la tributación. Pero hay un cuarto monopolio, trabajada por los clásicos del marxismo, pero olvidado. El monopolio, o el intento de monopolio, al menos el monopolio. Todo monopolio no es algo dado, es algo que se disputa y se construye cada día. El monopolio de la universalidad. Cuando sale una ley, no sale una ley para unos y para otros no. Sale una ley que tiene que ser cumplida por todos. Cuando sale una reglamentación, es una reglamentación que se supone que tiene que ser acatada absolutamente por todos. Cuando construimos Fuerzas Armadas o Policía, son instituciones que tienen que ejercer el control de la seguridad interna y externa para garantizar la unidad territorial de todos o la seguridad ciudadana de todos. El Estado tiene ese monopolio, un monopolio de lo general, un monopolio de lo universal. Por eso, a su modo, Kant hablaba del Estado como un yo colectivo. Si no tuviera esa función de disputar el sentido de lo universal, de lo común, el Estado no tendría la legitimidad que tiene en la sociedad moderna. Entonces tenemos al Estado como un monopolizador continuo de la coerción, de la tributación, de la legitimidad y del sentido de lo universal. Del sentido de lo universal, de lo común, de lo que es de todos. ¿Por qué es importante este acercamiento al Estado de esa manera? Porque nos permite ver desde adentro esta máquina tan complicada que es objeto permanente de disputa y que en nuestra América Latina ha sido objeto de disputa y de lucha en los últimos años. A raíz del derrumbe de las concepciones de izquierda en los años 60, 70 y 80, surgió todo un debate respecto a que si el pueblo, los proyectos revolucionarios y emancipativos deberían luchar o no por la toma del poder estatal. Hubo un artículo, un libro famoso del señor Holloway que hablaba de cambiar el mundo sin tomar el poder. Yo he querido detenerme en este debate del Estado
justamente para mostrar el significado del Estado. En parte, la sociedad es partícipe, directa o indirectamente, siempre del Estado. Aún en los estados más despóticos, hay la sociedad participando como ente dominado, como ente relegado, como ente no consultado, como ente marginado, pero partícipe dentro de la estructura general del Estado. Entonces, cuando se plantea, hay que dejar el Estado, no pelearemos por el Estado, en el fondo estamos planteando, sin darnos cuenta, quiero creer, de que esos mecanismos de marginamiento, de incorporación subordinada, de incorporación marginada, se mantengan, se los deje intacto. Porque el Estado está presente en toda nuestra cotidianidad. Está presente en el momento en que pagamos la factura de luz, que vamos al mercado a comprar productos, en que llevamos a los niños a la escuela, mandamos a la hija a la universidad, nos paramos a hacer un reclamo judicial, acatamos una orden administrativa, tomamos en cuenta una ley para reclamar nuestros derechos. Cuando hacemos eso, estamos haciendo Estado, estamos reproduciendo Estado. Y cuando al interior de la izquierda salía la propuesta, tomaremos el poder, cambiaremos el mundo sin tomar el poder del Estado. Lo que estábamos diciendo era esas relaciones de dominación en la familia, en la escuela, en la universidad, en el mundo del trabajo, esas relaciones de subordinación que establece tal o cual ley, tal o cual reglamento, esas relaciones de subordinación vigentes en el Parlamento, en el Ejecutivo, en los ministerios, dejémosles tal como están y no cambiemos en el fondo el mundo. Porque parte del mundo es el Estado y parte de la sociedad es el Estado. La gran enseñanza, para mí, de América Latina en los últimos 10 años, es responder a este debate de manera práctica. Ha respondido de manera práctica. Y lo que ha dicho América Latina, en mi lectura, es posible cambiar el mundo transformando el Estado. Aunque no únicamente transformando el Estado, se cambia el mundo. Cuidado con tener una mirada también ya excesivamente estatista de las cosas. Pero marginarnos de la lucha al interior del Estado, de la transformación de la estructura del Estado, es simplemente renunciar a la lucha social. Y es simplemente tener una actitud contemplativa hacia las relaciones de dominación en la sociedad y de la sociedad. Es, en otras palabras, una invocación a la impotencia política. Y América Latina lo que ha hecho es responder de otra manera. Ha comenzado a transformar el aparato de Estado. Ojo, no solamente ha modificado el órgano, el ámbito del gobierno, porque eso sería entonces simplemente un cambio de gobierno, dejando intacto la estructura del Estado. ¿No? Ha habido un cambio de gobierno, ha habido un cambio de las estructuras de decisión de los gobiernos, una modificación de las estructuras decisionales del Ejecutivo, una modificación de la participación y presencia social de los sectores populares en los parlamentos, en los municipios, en las gobernaciones, una modificación sustancial del órgano judicial, una modificación sustancial de la estructura organizativa de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la cultura, de las tradiciones, de los sistemas simbólicos de la sociedad, de las legitimidades colectivas. Y cuando sucede eso, estamos ante una revolución. Una revolución no es solamente la imagen clásica de unos revolucionarios bolcheviques entrando al Palacio de Invierno con sus armas. Está bien, esa es la imagen clásica de la película. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Una revolución, y hemos de llamar revolución política, cuando esta estructura compleja de esta máquina relacional llamado Estado es removida,
es transformada. Cuando sucede eso, estamos ante revoluciones políticas. Hay revolución política cuando se modifica no solamente el órgano ejecutivo, la persona que es presidente o las personas que son ministros, sino cuando se modifica el origen social y el contenido social del ejecutivo y de las personas que están en la administración del Estado. Hay revolución cuando se modifica la composición de clase de los parlamentos, cuando se modifica la manera democrática de tomar decisiones fundamentales para el país, parlamentariamente y extraparlamentariamente. Hay revolución cuando la disciplina, el orden simbólico, la enseñanza que se imparte en los centros educativos se modifica y se transforma. Hay revolución cuando las escuelas cuando los sistemas de enseñanza que aprenden nuestros niños, cuando el tipo de lectura que les damos a los escolares, cuando la forma de enseñanza con la que transmitimos conocimientos se transforma, se modifica sustancialmente. En ese momento estamos asistiendo a una revolución. Modificación de la composición de clase de los gobernantes, modificación del contenido de clase de las decisiones de los gobernantes, modificación de las formas decisionales. Con las que se definen políticas públicas, modificación del orden de valores, del sistema simbólico, del sistema normativo de una sociedad. Y eso es lo que se ha venido dando en nuestros países. Hubo una generación que habíamos pensado ver eso mediante la lucha armada, que había imaginado que eso se podía lograr y que no había más camino que hacerlo mediante grandes sublevaciones armadas. Y casi una generación bella, heroica, se inmoló en los años 60 y 70 en esa perspectiva. Pero la historia fue por otro lado. Aquí en Venezuela, aquí en Bolivia, donde estamos, en Perú, en Brasil, donde no hubo luchas armadas, sublevaciones, iniciativas guerrilleras. Lo logró Cuba y fue el momento extraordinario que marcó la mitad del siglo XX en cuanto a paradigma de transformación revolucionaria. Y en el resto del continente se intentó, pero no se logró. Y cuando parecía que todo iba a quedar estático, se da esa revolución esperada, pero ya no por vía de la lucha armada, ya no por vía de las experiencias guerrilleras, sino por la vía democrática, por la vía de la utilización del voto, por la vía de la construcción de liderazgos políticos, como el del presidente Hugo Chávez, de Correa, del presidente Evo, de Cristina. No nos esperábamos los intelectuales un camino así. Teníamos una imagen más heroica de las cosas. Pero la historia siempre es muy distinta a lo que los intelectuales armamos en la cabeza, de café en café. La historia comenzó a pasar por otro lado. Sublevaciones, levantamientos, despertar democrático de las personas, y a partir del despertar democrático, modificación de la estructura de clases de los niveles de decisión del poder ejecutivo, del legislativo, y a partir de ese poder conquistado en el órgano ejecutivo, un efecto dominó de transformación en las estructuras, en las ideologías y en las formas organizativas del resto del aparato estatal. No cabe duda que el continente está viviendo una profunda revolución política. Hemos de llamar entonces revolución política, el segundo concepto que hemos usado aquí, a la transformación de forma, de contenido y de condición social del conjunto de las estructuras del Estado, instituciones, sistemas normativos,
ideas y creencias y correlación de fuerzas. Cuando estamos ante eso, estamos ante una revolución de carácter política. Y eso es lo que está viviendo hoy el continente. ¿Qué profundidad tendrá esta revolución política? Eso es lo que estamos debatiendo y lo que está en juego el día de hoy. ¿Hasta dónde llegará esta revolución política y cómo la revolución política se transforma, potencia, refuerza una revolución social? Uso estas dos categorías que Marx las utiliza para estudiar la revolución del 48. Revolución política que afecta el orden estatal, revolución social que afecta el órgano, las estructuras económicas de la vida de la sociedad y culturales, por supuesto. Revolución política, revolución social. La revolución social habla de una revolución mucho más profunda que tendría que afectar el modo de producción de una sociedad, el modo de distribución de la riqueza, el modo de la propiedad de los medios de producción, el modo de la decisión sobre los recursos económicos de una sociedad. Hemos avanzado en estos últimos 11 años como nunca antes había avanzado el continente, lo decía ahorita en una conferencia de prensa. Nunca antes, perdón, me equivoco, antes hubo una transformación continental de la vida política latinoamericana, pero fue de carácter conservador, de derecha. Había un orden dictatorial en todo el continente. Pero fuera de esa coincidencia continental del orden dictatorial, nunca antes se había dado en el continente la presencia de proyectos de gobiernos revolucionarios y progresistas en la escala continental como está dándose el día de hoy. Nunca antes. Es un privilegio estar en este momento. Unos con mayor radicalidad que otros, unos con mayor profundidad en lo político y en lo social. El continente, su conjunto, es un continente a la vanguardia de las luchas y los procesos mundiales. Gobiernos revolucionarios, gobiernos progresistas, pero con excepción de un país, de dos países, el continente en su conjunto ha virado hacia la izquierda, hacia la transformación, hacia la emancipación. Y quedan solamente dos países. Quedan dos países a contrapelo, un poco anclados en el pasado, anclados todavía en un mundo neoliberal cada vez más decadente, cada vez más agresivo, cada vez más antihistórico. Y el resto del continente apuntalando hacia otro lado. ¿Hasta dónde avanzará esta revolución política? ¿En qué medida esta revolución política continental se convertirá y se consolidará como una revolución social? Es algo que tenemos que irlo viendo paso a paso, medida a medida. ¿Cómo se ha modificado la composición de la propiedad de la riqueza en las sociedades? ¿Cómo se ha modificado la composición de la propiedad de los medios de producción en las sociedades? ¿Qué papel tiene el Estado hoy respecto a antes? En el avión, que cuando veníamos con el embajador, estábamos revisando los textos de Lenin sobre el capitalismo de Estado. A su modo, su reflexión de Lenin, ¿no? Que decía, no es capitalismo, porque es el Estado soviético el que controla y permite, hasta cierto lugar voy a permitir algo de capitalismo, y luego no lo voy a permitir. Y es necesario para generar un conjunto de actividades económicas y comerciales. Decía Lenin, voy a permitir al Estado soviético que haya economía de mercado, pero no es economía de mercado desbocada, es economía de mercado controlada en ámbitos por el Estado soviético. Y la clave, decía, ahí es el poder soviético, quién manda sobre el Estado, para impedir de que estos ámbitos de existencia de economía de mercado o de capitalismo empresarial se desborde. Eso es lo que estaba leyendo ahí apresuradamente mientras la embajadora me daba unas
notas para que trabajáramos sobre nuestros temas pendientes de Estado a Estado. Interesantes estas reflexiones de Lenin sobre el poder, la importancia del poder, de quién controla el poder, para saber si estos ámbitos de economía de mercado, de capitalismo empresarial e incluso de presencia de transnacionales, porque Lenin aceptó un régimen de presencia de transnacionales para la explotación del petróleo en su país, porque ellos no tenían cómo hacerlo. Decía, pero eso no es ningún peligro siempre y cuando garanticemos que el poder soviético, que el Estado esté en manos de la clase trabajadora, que controle y vea hasta dónde se expande y hasta dónde no se expande estos regímenes existentes y aún necesarios de economía de mercado. ¿Cómo está el régimen de propiedad? ¿Cómo está el régimen de distribución de la riqueza? ¿Cómo está el régimen de la propiedad de la tierra? ¿El régimen de la generación de riqueza? Eso va a ir definiendo la profundidad de nuestra revolución política como revolución social o simplemente como revolución política. Transformación del Estado, pero preservación del orden socioeconómico. O al contrario, a partir de una revolución política, prolongación como revolución social. En el caso de Bolivia, que es lo que yo puedo comentar, los movimientos sociales han planteado recientemente al presidente Evo una mirada muy clara de las tareas de nuestro gobierno de movimientos sociales. Dice, necesitamos consolidar, ya tenemos, decían los compañeros, hemos transformado el Estado. Donde antes no había indígenas, los indígenas eran los que traían el agua, los que limpiaban los pisos, ahora los indígenas gobiernan, son ministros, cancilleres, presidente, parlamentarios. Es una modificación radical de la composición de clase y de la composición de nación de la estructura estatal. Una revolución no solamente política, sino descolonizadora, de gran envergadura. De los 130 parlamentarios, diputados que tiene nuestra Asamblea Legislativa, 87 son de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, obreras, barriales. Tenemos gobernadores campesinos, gobernadores indígenas. De las 337 municipalidades recientemente electas, de las 337, por lo menos 280, 270 están bajo control de dirigentes sociales, campesinos, indígenas, obreros. Es una revolución profunda en la estructura de clase del Estado, en la composición de clase y en la composición cultural, nacional cultural del Estado. Pero decían los compañeros, ya hemos dado este paso. Y decían los compañeros, los dirigentes de los sectores sociales, ahora hay que avanzar al ámbito económico. Necesitamos consolidar esto que tenemos en lo político, lo estatal, como poder económico, decían. Y han propuesto un conjunto de leyes, justamente en esa perspectiva de consolidar poder económico de los movimientos sociales. El presidente Evo ha pedido, no recientemente, desde hace unos 8 meses, trabajar al conjunto de los ministros cómo consolidamos poder económico de los sindicatos, de los gremios, de las comunidades. Y el Estado sirve para eso. El poder estatal sirve para eso. El poder estatal, que es una estructura relacional, sirve para redireccionar los recursos del Estado. Hace 10 años los recursos del Estado, del gas y del petróleo, iban al extranjero. Hoy los recursos del gas y del Estado van al Estado, al pueblo boliviano. Esa es una decisión de Estado, es una decisión de gobierno. Es la importancia del poder del Estado, que uno puede utilizar los presupuestos y los recursos colectivos para orientar hacia una clase o hacia otra clase social.
hacia un sector social o hacia otro. Eso depende de quién controla el mando estatal. ¿Es posible a través del mando estatal potenciar a una clase social o debilitarla? No es irrelevante el Estado. Dejar el Estado en manos de otros, renunciando a la pelea del Estado, es amarrarse de manos, amarrarse de pies y caer en la actitud contemplativa de que la revolución será un cataclismo que lo traerá el Espíritu Santo sin iniciativa humana. Y lo que se trata es de enfrentar ello, de rechazar precisamente eso. El poder del Estado por parte de otra composición de clase social permite reorientar. No sustituye a la sociedad, pero permite reorientar, crear condiciones más favorables de potenciamiento y reforzamiento de lo popular, de lo indígena, de lo campesino, frente a las élites, frente a las transnacionales. Eso se puede hacer a través del Estado. Hace 10 años en Bolivia, 2 países extranjeros controlaban el 40% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Bolivia estaba hipotecada. Hace 6 años atrás, el 40%. El gas de extranjeros, el agua de extranjeros, la electricidad de extranjeros, las carreteras de extranjeros, la cerveza de extranjeros, la leche de extranjeros. Eso era Bolivia hace 6 años atrás. Hoy ya no. Todo eso nos pertenece a nosotros. Y a partir de eso se toman las decisiones. Revolución en la estructura del Estado. Revolución política en marcha. Revolución social en proceso. ¿Cómo definir esta etapa de lucha y de transformación del Estado y de la economía y de la cultura y de la sociedad? Es un debate también muy interesante. ¿Es socialismo? ¿Es transición al socialismo? Es importante las palabras, porque las palabras evocan la memoria de viejos debates, de viejas luchas, de clases trabajadoras que lucharon, que avanzaron, que conquistaron, que retrocedieron, pero que es nuestro patrimonio. La lucha del pueblo del mundo de atrás es nuestro patrimonio y tenemos que cargarlo en nosotros, llevarlo, heredarlo. Decía un gran científico, somos enanos sentados en hombros de gigantes y por eso podemos ver más que ellos, pero no por nuestra altura, sino porque estamos encima de los hombros de los otros, más grandes que nosotros. Y tenemos que recoger el viejo debate, recoger a los clásicos, recoger las antiguas experiencias, no para imitarlas, sino para montarnos en sus hombros, en sus debilidades, en sus virtudes, para mirar más allá que esas revoluciones, más allá que esos intelectuales. Tenemos que heredar sin ningún tipo de vergüenza toda la experiencia del movimiento socialista, revolucionario, comunista y de izquierda del mundo de los últimos 100 años. Nos corresponde a los latinoamericanos cargar en nuestras espaldas y ir más allá que ellos y hablar mejor que ellos, pero gracias por la lucha de ellos. Y a nuestro modo estamos haciendo eso. Aquí se está debatiendo, recogiendo lo que dijo Gramsci, lo que dijo Lenin, lo que dijo Marx, lo que dijo Althusser y lo que dijeron los latinoamericanos. Excelente. En otras partes están debatiendo cómo salen del neoliberalismo. Aquí estamos más allá y podemos ver también más lejos. ¿Cómo denominar este proceso? ¿Cómo le colocamos nombre, etiqueta? Ha habido cambio, ha habido revolución política y hay en proceso revolución social. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Transición al socialismo? ¿Socialismo mismo? ¿Qué es? Es un excelente debate. Yo
Me permito tomar un punto de vista leninista, a mi modo, de este tema. Inicialmente en la revolución bolchevique toman el poder los bolcheviques y toman decisiones, lo que llamaron un comunismo de guerra. Había que controlar el precio del mercado, del comercio exterior, de las empresas. Tomaron esas decisiones muy audaces. Y 2 años después tuvieron que cambiar. Y Lenin decía, no podemos construir una sociedad solamente en base a la voluntad. Y Lenin comienza a escribir unos artículos y decía, bueno, en nuestro país atrasado tenemos economía agraria tradicional, tenemos economía pequeña productora campesina, tenemos capitalismo, es así la diversidad, y tenemos pedazos de experiencia soviética. Esto es lo que hay, decía. Pese a nuestros esfuerzos, pese a la idea de decretar que todo desapareció, esta es la realidad existente. Y reflexiona Lenin sobre estos temas. Y saca lo que considero yo una conclusión útil para nuestro debate latinoamericano. Él decía, entre el capitalismo y una sociedad no capitalista, le podemos poner el nombre de comunismo, de comunitarismo o de otro nombre, no nos pelearemos por el nombre. Entre una sociedad capitalista y una no capitalista hay todo un periodo de transición largo, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay pedazos de capitalismo que persisten, que están presentes en el Estado, en la administración, en la burocracia, en el mercado de los precios, en los salarios, en el comercio, en la propiedad. Y hay pedazos de otro régimen económico, de otro tipo de sociedad que como lunares comienza a funcionar. Y este periodo de transición es una lucha a muerte, es una guerra intestina entre estos pedazos de la nueva sociedad que son como lunares que quieren expandirse y pedazos de la vieja sociedad que se resisten a irse, que buscan retomar el control y expandirse. A este periodo entre el capitalismo y la sociedad no capitalista que le llamaba comunismo, está el socialismo. Es decir, para Lenin el socialismo no era aún un nuevo modo de producción. El nuevo modo de producción sería el comunismo o el comunitarismo, lo que ustedes quieran llamarle, universal, de carácter planetario. Pero entre esto, capitalismo que es planetario, y la nueva sociedad, como quieran llamarle, igualmente planetaria, hay un periodo de transición. A este periodo de transición, en sus últimos textos, Lenin le llamaba el socialismo. No es un nuevo modo de producción, no es una sociedad distinta a la capitalista. El socialismo sería retazos de capitalismo peleando con retazos de comunismo, en una pelea interminable, sin fin, complicadísima, de avances, de retrocesos, de idas y de venidas, de ataques, de contraataques expansivos. En ese sentido, el concepto para definir el actual proceso revolucionario como socialismo me gusta en ese sentido leninista, porque define esta pelea. Todavía vemos mercados, vemos empresa privada y vamos a seguir viendo seguramente, y no hay por qué escandalizarse de ello. Y veremos economía de mercado y veremos acumulación, sí, hay eso, y va a seguir habiendo durante décadas. Pero también hay poder político, revolucionario, que regula, que conduce, y hay lunares, pequeñas experiencias que intentan expandirse de otro régimen económico que ya no se basa en el valor económico, que no se basan en la ganancia, sino que se basan en el uso, en el servicio, en el valor de uso, usando las categorías de Marx. ¿Dónde habría valor de uso? Por ejemplo, enfrentado a valor de cambio, a la ganancia, cuando el Estado subvenciona la agricultura, por ejemplo,
Ahí no hay ganancia, no hay lógica de la ganancia y la acumulación, sino hay una lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades. Si los servicios básicos, llámese agua o electricidad o telefonía, el Estado interviene regulando los precios, subvencionando y limitando las ganancias, la lógica de la ganancia comienza a ser combatida por la lógica del uso, el valor de uso enfrentado al valor de cambio. Es decir, estamos construyendo en ese pequeño detalle desde el Estado las raíces de una nueva organización económica de la sociedad. Si la educación es gratuita, si el Estado fomenta y le arrebata a la inversión privada o la iniciativa privada el control de la educación y permite y garantiza que la educación primaria, secundaria, universitaria, el Estado la paga. Y pelea contra quienes dicen que la educación es una mercancía, que la acceden solamente los que tienen dinero. Está construyendo ese espacio nuevo de socialidad y de valor de uso por encima del valor de cambio, de la ganancia y de la acumulación capitalista. Si el Estado apoya o fomenta una empresa de trabajadores que toman el control de esa empresa y con un crédito del Estado llevan adelante su iniciativa productiva y las ganancias de esa empresa las distribuyen entre los propios trabajadores, estamos ante ese destello, ese lunarcito expansivo de una nueva economía, de una nueva socialidad. El socialismo sería este periodo de transición, de pelea intestina permanente entre las estructuras económicas, capitalistas, de mercado, y las nuevas estructuras emergentes de valor de uso, de comunidad, de comunitarismo, de socialidad. Desde el Estado, desde la sociedad civil, avanzando, retrocediendo. ¿Cuánto durará ese proceso de transición entre dos modos de producir, entre dos modos de civilización universal? Puede durar siglos. No hay una fecha definida. No lo define un decreto, no lo define la teoría, lo define la vida práctica, la lucha práctica. Pero en América Latina, sin mucho aspaviento, y a veces haciéndolo más que diciéndolo, en varios de nuestros países se ha abierto este periodo o se está por entrar este periodo de transición, que se intenta superar el capitalismo. Hay atisbos de la nueva sociedad, pequeños atisbos, destellos organizativos, fundamentalmente desde el Estado. Lo ideal es de que esos atisbos que salen desde el Estado sean luego o sean fundamentalmente sociales. Porque solamente cuando la sociedad en su conjunto asuma el control de la economía, cuando la sociedad en su conjunto no requiera del Estado como máquina para construir el sentido de universalidad, en ese momento, de aquí a 100, 200, 300, 400 años, podemos decir que hemos llegado a una sociedad postcapitalista universal. Mientras tanto es lucha, mientras tanto es ida y venida. Pero entrado en este periodo de transición, las tareas, una vez controlado el poder político, las tareas, las contradicciones, las dificultades son de otro tipo. A este poder revolucionario seguirá la pelea y la lucha contra el poder conservador, que intentará de una y otra manera recuperar el poder perdido. Esa pelea no acaba nunca. Hemos derrotado en una elección, lo derrotaremos en otra elección, pero siempre habrá un poder conservador financiado por las fuerzas reaccionarias del mundo que intentará luchar contra el poder revolucionario. Y esas hay que enfrentarlas mediante métodos democráticos y mediante métodos revolucionarios. Eso está clarísimo. Pero
al interior del proceso de transición surgen nuevas contradicciones, que un librito rojo que escribí y que hago propaganda de este librito rojo le he llamado tensiones creativas, que no las habíamos visto antes, que no las habíamos encontrado ni en Lenin, ni en Marx, ni en Mao, no las habíamos encontrado, pero que aparecen en nuestro proceso revolucionario y en Bolivia, y que creo que también aparecen a su modo, con sus propias características aquí en Venezuela. Son 4 contradicciones que quiero mencionar para cerrar esta intervención. La contradicción entre Estado como monopolio y sociedad y movimiento social como democratización del poder. Primera contradicción creativa. Segunda contradicción, las voy a explicar luego una por una. Entre apego al núcleo duro de la revolución, de las clases sociales populares movilizadas y la necesidad de irradiarse hacia otras clases sociales para construir lo que dice el título, hegemonía, es decir, liderazgo intelectual y moral. Liderazgo en las ideas fuerza, liderazgo en las percepciones morales de las personas, de estas clases sociales dirigentes, que se expanden a lo popular, a las clases medias e incluso a clases empresariales altas. Segunda contradicción, núcleo duro o expansión hegemónica, núcleo duro o expansión o irradiación. Tercera contradicción de este periodo de transición. Hemos universalidad, lucha por intereses comunes de todos, lucha por intereses locales y gremiales de unos cuantos. La sociedad tiende a veces a pelear por lo universal, a veces a pelear por lo exclusivo, por lo gremial. ¿Cómo se atiende esas contradicciones? ¿Cómo se resuelve esas contradicciones al interior del pueblo? Usando a Mao, al seno del pueblo. No es contradicción con la oligarquía, es contradicción con tus cumpas, con un barrio, con unos hermanos campesinos, con unos obreros que te paralizan la ciudad, que te bloquean la carretera porque están reclamando algo particular en detrimento de lo universal y de lo general para todos. Tercera contradicción de este proceso. Contradicción interna, creativa, que la pone en movimiento, no que la obstaculiza, que es parte de lo nuevo, de la construcción de lo nuevo. Y la cuarta contradicción, expansión de la economía para satisfacer necesidades hidroeléctricas, carreteras, termoeléctricas, refinerías, y defensa de la madre tierra, preservación del medio ambiente. Es otra contradicción. A quienes dicen hay que meterle con todo para generar más riqueza. Pues necesitamos más riqueza para mejorar el salario de los profesores, para construir más hospitales. Pero otros dicen, oye, un momento, me estás destruyendo la naturaleza, me estás afectando el medio ambiente, detén esa carretera, detén ese pozo, detén esa hidroeléctrica porque me estás afectando la madre tierra. ¿Cuál de los dos? ¿Lo uno o lo otro? Son 4 contradicciones. Ya del proceso de transición, si ustedes quieren, de la construcción del socialismo, como transición. La primera contradicción. Un gobierno revolucionario es en su conjunto resultado de una emergencia de lo popular en el Estado, de una avanzada, de una invasión social sobre el Estado anteriormente controlado por unas cuantas familias privilegiadas. Es lo que ha pasado en el continente. A ese tipo de Estado de pocos, Gramsci le llamaba, no era Gramsci, era otro sociólogo boliviano, Estado aparente. Un Estado aparente.
porque aparecía ser de todos, pero en el fondo era de unos cuantos, de unas cuantas familias y de unas cuantas regiones, y otras regiones y otras clases sociales marginadas, identidades indígenas marginadas. Estado aparente. Lo que ha pasado en América Latina es la invasión, la emergencia desde abajo de lo popular, de lo plebeyo, de lo campesino, de lo indígena, de lo barrial, que rebalsa, toma, transforma la estructura del Estado. Democratización de lo político, democratización de la social, democratización de las decisiones. Muy bien. Pero Estado es Estado. Estado es monopolio. Estado es concentración de decisiones. El Estado, por definición, es una concentración de decisiones. Y la movilización social y la participación y los movimientos sociales es, por definición, democratización de lo social. Esa es una contradicción. ¿Concentro decisiones o democratizo decisiones? Si concentro excesivamente decisiones, el Estado se separa de la sociedad, vuelve a constituirse una nueva élite del poder. Riesgo de la revolución. Pero si democratizo todas las decisiones, me paralizo. Ya no hay gestión. Y al mes siguiente o a los 6 meses vendrán a cobrarme cuentas los del barrio, los de la comunidad, los de la fábrica, porque al fin y al cabo lo que los compañeros quieren es que le construyamos su centro hospitalario, le construyamos su carretera, le coloquemos su escuela, le habilitemos el centro laboral. Eso quieren también los compañeros. Y nos van a cobrar cuentas en las elecciones si no hemos hecho eso. Eso yo no lo veía cuando era profesor, compañero Enrique Dussel. Cuando estoy en gobierno me doy cuenta de eso. No se puede ver desde afuera a veces. Entonces uno cabalga esa contradicción. Como revolucionario sabe que las decisiones tienen que socializarlas. Se juega la vida en la participación de la sociedad. Pero si caemos en el ultrademocratismo, te paralizas como sociedad, te paralizas como Estado, te paralizas como gobierno. Y al final, cuando dices, ¿qué cosa has hecho? Nada, porque me paralicé como gobierno. Es cómo encontrar el justo equilibrio a esta contradicción al interior de los procesos revolucionarios. No hay solución. Es cabalgar los dos. Es cabalgar que tienes que democratizar decisiones, pero también tienes que tomar decisiones. Para eso eres gobierno, para eso eres ejecutivo. En la idea de que consultas y decides, pero hay que decidir, hay que ejecutar. Estos 6 años o 10 años de procesos revolucionarios en América Latina se han podido mantener porque ha habido gobiernos que han ido transformando, tomando decisiones, el orden cultural, el orden político y el orden económico de la sociedad. Para nacionalizar hay que tomar decisiones. Hay que tomar. Para construir un hospital hay que tomar decisiones. Para levantar una petroquímica hay que tomar decisiones. Y si no las construyes, luego la gente te va a cobrar por tu falta de definición en las decisiones. Pero a la vez, nunca tienes que perder de vista que tienes que consultar a las personas. Y tienes que hacer participar a las personas. Por lo tanto, contradicción. ¿Cuál es la salida a esa contradicción? No hay salida. Hay que vivir la contradicción. Tienes que vivir con la contradicción 500 años. A cada momento, equilibrando, tomando, consultando, definiendo, consultando. Riesgo de caer a un lado, precipicio. Riesgo de caer al otro lado, precipicio. Tienes que mantenerte una delgadísima línea de participación y de ejecución y de participación. Primera contradicción creativa de la revolución. Segunda contradicción creativa.
el núcleo duro de tu fuerza, lo popular, en caso de Bolivia, lo indígena, lo campesino, es el núcleo duro, el baluarte de la revolución, la vanguardia del proceso revolucionario. Es tu núcleo duro, pero la sociedad es más que el núcleo duro. Y este núcleo duro ha de consolidarse en su proyecto de Estado y de sociedad si es capaz de articular, de expandirse, de incorporar al resto de las clases sociales. Este núcleo duro va a poder consolidar el proyecto revolucionario si es capaz de liderizar a otras clases sociales diferentes a ella. Hegemonía es eso. Hegemonía es liderazgo intelectual y moral. ¿Qué es liderazgo intelectual y moral? Es liderizar el sentido común de la sociedad, el sentido de lo justo, de lo valedero, de lo que vendrá hacia futuro, del orden de las cosas, del sentido de la sociedad, de cómo está organizado el país y hacia dónde debe ir. Eso tiene que liderizar el sector indígena campesino. Y liderazgo moral es haber trabajado en las percepciones profundas, éticas de las personas, de lo justo, de lo injusto, de lo válido, de lo inválido. Haber trabajado el orden moral de las personas y de la sociedad. En el fondo eso es hegemonía. Y una clase social o un bloque social revolucionario es hegemónico porque tiene la capacidad de expandirse intelectualmente, moralmente, hacia otras clases sociales distintas de ella. Pero si te abres demasiado, hay el riesgo de hacer demasiadas concesiones, demasiadas flexibilizaciones que hagan que tu núcleo duro dude de que sigue conduciendo el proceso. ¿Hasta dónde te expandes? ¿Hasta dónde te contraes? No hay salida, no hay una respuesta. No la encuentro, compañero profesor, no la encuentro. Y creo que otra vez la clave es cabalgar esa contradicción. Consolidar el núcleo duro, irradiarse. Pero tampoco irradiarse demasiado involucrando a todo el mundo, que al final tu núcleo duro te abandona. Y cuando haya problemas, ¿quién va a dar la cara por vos? No van a dar la cara a las clases altas ni las clases medias. Va a dar la cara a tu núcleo duro. Pero si tu núcleo duro duda de vos, ya no te va a defender. Ese es el problema de la construcción hegemónica. Porque en la hegemonía uno tiene que ceder también. Tiene que incorporar, esa es la idea de la política, tiene que ensamblar los intereses de los otros, modificarlos y ensamblarlos, modificarlos y ensamblarlos. Pero si ensamblas demasiado y lo tuyo lo abres demasiado, al final no tienes ni base ni tienes liderazgo y te vas a caer. El riesgo de ser demasiado flexibles. Pero si me cierro en mi núcleo duro, no tengo liderazgo, sigo siendo una minoría, sigo siendo débil. Complicado. La construcción de hegemonía es un tema sobre el cual no hay una fórmula precisa, es una construcción diaria, es un arte de conquista, de seducción y de consolidación. No hay una norma, es un trabajo político. De hecho, la política es la construcción de hegemonía, por definición. Y en eso no hay regla, no hay norma, no hay un procedimiento a imitar, es la lucha y la lucha la que va a definir cómo consolidas núcleo duro, tu vanguardia revolucionaria y te expandes. Lo suficiente para incorporar a otras clases, para neutralizar a otras, pero sin debilitar tu núcleo duro. En esa habilidad política revolucionaria radica la consolidación hegemónica de una revolución. Y claro, mientras no logra eso, siempre habrá el riesgo de el retroceso. Siempre habrá el riesgo de el regreso de los conservadores, de la restauración conservadora, diríamos. Siempre va a estar el riesgo de una revolución.
Por eso Lenin decía, una revolución verdadera es grande en la medida o engendra una contrarrevolución tan grande como la propia revolución. Es otra contradicción en vivo que hay que trabajarla cotidianamente. La tercera contradicción creativa de un proceso revolucionario es lo general que representa a todos, lo particular de unos cuantos. Ha habido revoluciones, ha habido transformaciones porque la sociedad, la ama de casa, el joven, el vendedor de la calle, el estudiante, el profesional, se ha cansado con lo que había, ha reconocido que había que cambiar la sociedad en su conjunto, porque lo que había era intolerable. Es decir, asumió una percepción universalista de su vida. Se vio en el ámbito general universal. Pero pasado el flujo revolucionario vienen los reflujos, como en Bolivia. Hubieron los procesos que demandaron asamblea constituyente, una demanda para todos. Demandaron nacionalizar hidrocarburos, beneficio para todos. Es el momento del ascenso revolucionario. Demandaron gobierno indígena, beneficio para todos, descolonización del país. Pero luego vienen los reflujos, flujos y reflujos. La revolución es un hecho por oleadas, no es un tema permanente de movilización y ascenso social. Se va y se baja, se va y se baja. Es la idea que tenía Marx de la revolución y la práctica demostró que tenía razón. Las revoluciones son por flujos y reflujos en un periodo largo. Pero en los momentos de reflujo, ¿qué sucede? Que la sociedad se repliega en lo corporativo. Es lo que nos pasó a nosotros. El año pasado hubo una marcha de compañeros nuestros hermanos de tierras bajas. Ustedes saben que el movimiento indígena de Bolivia tiene presencia en tierras altas, donde viven casi 6 millones de indígenas, y en tierras bajas, donde viven cerca de 200.000 indígenas, 250.000 indígenas. La suma de esos 6 millones de indígenas más 200.000 indígenas de tierras bajas da la totalidad del movimiento indígena en Bolivia, mayoritario en nuestro país. Pues bien, nuestros hermanos indígenas de tierras bajas, 200.000, marcharon reclamando que las tierras fiscales, las tierras del Estado que hemos expropiado a terratenientes, pasen a propiedad solamente de los pueblos indígenas de tierras bajas, que son 200.000, y que ya no se entregue tierras a los pueblos indígenas de tierras altas, que son 6 millones, y que tienen menos tierra, porque viven en el altiplano, y ahí la propiedad es de media hectárea, 1 hectárea, y en tierras bajas una extensión para la gente son unas 100 hectáreas, 200 hectáreas. ¿Qué hace un gobierno? Son tus cumpas, son tus hermanos de lucha, has caminado con ellos, has luchado con ellos, pero ellos te dicen ahora, quiero que lo que es de todos solamente sea para mí. Es decir, el repliegue corporativo e individualista de la demanda. O la COP este año. La COP este año nos reclamó salarios, la Central Obrera Boliviana. ¿Tiene razón de reclamarnos? Tiene toda la razón. ¿Pero qué nos planteaba? Que las reservas internacionales, que son de todos, que es un patrimonio de todos, se conviertan en salarios para unos pocos, para salud y educación. Lo que era de todos sea usado para unos cuantos. ¿Qué hace un gobierno? La COP son tus cumpas, has peleado en las calles con la COP, se ha peleado contra la oligarquía, pero ahora la mirada ya no es universal, sino es gremial, local, privada. Como esas contradicciones van surgiendo a diario, también en lo popular se incuban temporalmente, provisionalmente, este tipo de tendencias más localistas, más gremiales, dejando de lado el horizonte general de la demanda. Es una contradicción, va a ser así. Y tienes que buscar los equilibrios, explicar proceso de disuasión,
de explicación, de convencimiento de que las tierras tienen que ser para los de tierras bajas y para los de tierras altas. Que las reservas internacionales tenemos que usarlas para beneficio de todos. Es mejor utilizar eso para industrializar y de ahí saldrá la ganancia para los salarios. Es decir, un trabajo de persuasión y de discusión colectiva social. Los procesos de transición tienen ese tipo de contradicciones. No hay que asustarse frente a ellas. Hay que encontrar la vía democrática, la vía persuasiva, la vía del intercambio y mutuo convencimiento para resolver ese tipo de contradicciones que afectan los procesos revolucionarios. Y saber que en el mundo popular habrá momentos de lucha universalista, general, generosa, y momentos de repliegue particularista, de repliegue localista. Y luego un nuevo momento de universalismo y otro momento de repliegue. Y será así. Y aceptar que así es la vida, que así es el sector social, que así son los flujos y reflujos de la movilización social. Cuarta contradicción, creativa igualmente. Un proceso revolucionario en lo político tiene que traducirse rápidamente en resultados de carácter económico. Distribución de la riqueza, distribución de la propiedad, generación de más riqueza. Generación de riqueza, distribución. Después de tanto tiempo de pobreza y de miseria, hay un despertar colectivo, general, de generación, de distribución de riqueza, de satisfacción de necesidades básicas, recursos. Necesitas dinero. Y es en base al trabajo, a la producción que sale ese dinero. Pero quieres lanzar a hacer esas cosas y vienen otros compañeros y te dicen: un momento, compañero, vicepresidente, esta represa que tú quieres construir para dar luz al país, subvencionada, me va a afectar este bosque. Vas a tener que inundar esta área y vas a afectar a la madre tierra. Y no quiero que lo hagas. También tiene razón el compañero. También tiene razón. No es un tema que habíamos trabajado desde el marxismo, el tema de la preservación del medio ambiente. Quizás los pocos que trabajaron fue Enrique, yo me acuerdo de él, en los años 80. Por lo general los marxistas no veíamos este tema. Y a través de Enrique yo me acuerdo haber reencontrado la frase de Marx de humanizar la naturaleza y de naturalizar al ser humano. Pero ya en gobierno es complicado. Necesitas tu represa para dar luz. Y otros compañeros te dicen: no hagas la represa porque me vas a afectar la naturaleza. ¿Qué haces? ¿Qué haces como gobernante? Complicado. Complicado. Si no haces la represa, no vas a tener luz. Y con seguridad que te van a romper la columna vertebral a los 2 años porque no hay luz. Y el pueblo mismo te va a cobrar las cuentas, junto con la clase media en las elecciones. Pero si haces la represa, has afectado un pedazo del bosque necesario para la reproducción de la naturaleza, del entorno, del medio ambiente y de tú como ser humano. ¿Cómo te mueves en esa contradicción? Complicada. No hay una salida. Es vivir la contradicción. Intentar llevar adelante proyectos de inversión productiva que no afecten la estructura del medio ambiente, que no la aniquilen, que no la depreden. Pero tienes que afectar, porque hasta respirar afecta a la naturaleza. Tienes que afectar de alguna manera para satisfacer necesidades básicas. Pero a la vez tienes que también incorporar en tu preocupación diaria, en tu preocupación de planificación, de inversiones, de ejecución, el respeto de los derechos de la madre tierra, la preservación del medio ambiente y de los bosques. También tienes que hacerlo. No en el sentido de los ambientalistas. En Bolivia hay un
grupo de ambientalistas que tienen su celular BlackBerry, que viajan en avión, que tienen luz, que tienen agua caliente, que se bañan con agua caliente a las 7 de la mañana, van a su trabajo a las 10 de la mañana, que no les falta nada. Y reclaman por la madre tierra, porque no les falta nada a ellos. Y reciben el financiamiento de USAID o de alguna ONG extranjera. No están peleando por la madre tierra, están peleando por la idea que tienen extranjeros, de que como ellos han acabado los bosques, nos toca a nosotros ser los guardabosques de los depredadores del norte. Eso tampoco tiene que ser así. Tiene que haber hasta también un comportamiento ético. Pero al interior del movimiento indígena se da esta tensión. Compañeros que te reclaman inversión, ejecución, obras, distribución de recursos. Y compañeros que te dicen, no me toques la madre naturaleza. Hay una contradicción interna, creativa, que un gobierno revolucionario no puede eludirla, no puede mantenerse al margen. Tiene que recoger las dos vertientes. De hecho, el socialismo en el siglo XXI tiene un rostro también medioambientalista, tiene un rostro de protección de la madre tierra, pero también de satisfacción de necesidades básicas. Contradicciones creativas al interior de los procesos revolucionarios. He mencionado estas 4, seguramente habrán muchos más. Monopolio, democratización. Núcleo duro, expansión y radiación hegemónica. Interés general, interés particular. Desarrollo que satisfaga necesidades básicas materiales, preservación de la naturaleza. 4 contradicciones del proceso revolucionario. Las estamos viviendo hoy, las seguiremos viviendo y emergerán otras hacia futuro. No importa, es así la vida, son así los procesos revolucionarios. Decía Marx, los procesos revolucionarios avanzan, retroceden, se caen, vuelven a levantarse, vuelven a caminar, vuelven a tropezarse, vuelven a caerse, vuelven a levantarse, hasta que algún momento, llega un momento en que se podrán consolidar. Estamos en esos momentos de avanzar, de retroceder, de caerse, de volverse a levantar, de avanzar más rápidamente, de volver a detenerse para volver a avanzar. No hay una ruta especial. Los clásicos no nos han dado una fórmula que eluda los problemas, al contrario, nos han dado la fórmula de entender y de que toda revolución verdadera engendra contradicciones. Es lucha permanente, es lucha continua. Y el revolucionario, y los teóricos de la revolución, y los que reflexionamos sobre la revolución, y los que participamos en ella, tenemos que asumir que así es la vida, que así son las revoluciones, y gracias a Dios que sean así. Lucha, lucha y lucha hasta que nos muramos. Muchísimas gracias.